Bienvenidos a nuestro informativo semanal en el que les vamos a destacar todas las noticias de interés que se han producido durante esta semana. Esta semana hablaremos, entre otras cosas, del Día Mundial sobre la Concienciación del Autismo que se celebró el día 2 de abril y de las segundas jornadas de familia realizadas por Aprosuba 11. También les mostraremos la entrevista que hemos mantenido con Antonio del Rey, coordinador del Centro de Salud de la localidad, sobre un tema muy común durante esta época del año, como son las alergias. Estas y muchas más noticias en estos 30 minutos de informativo. El pasado miércoles 2 de abril se celebró el Día Mundial del Autismo. Por ello, visitamos las instalaciones de Aprosuba 11 en Cabeza del Buey para compartir y tomar conciencia con los diferentes profesionales que intervienen día a día en el centro. El 27 de noviembre de 2007, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que declara el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En la actualidad, millones de personas con autismo en todo el mundo siguen sufriendo la discriminación social, la restricción de sus derechos a la educación, a la salud, a una vida plena y a su dignidad como personas. En el transcurso de nuestro programa les ofrecemos un reportaje sobre este tema grabado con personal del Centro de Aprosuba 11. En la biblioteca se presentó El libro de las parturientas, en el que la escritora gaditana Matilde Cabello ahonda en la vida de una mujer nacida en una casa cuna en el año 1953. La autora cuenta paso a paso cómo la protagonista, Salud Jiménez, busca de manera incansable su identidad. En el acto de presentación estuvieron presentes las concejalas Isabel Sánchez y Carolina Rojas, que acompañaron a la autora del libro en su presentación. A pocos días ya de la Semana Santa, la Junta de Cofradías ultima preparativos y lleva a cabo los actos previos que, como cada año, destacan y dan ambiente a la Semana de Pasión. Para mañana sábado está prevista la concentración de bandas a las 6 de la tarde en la Plaza de la Fuente y para el domingo el pregón de la Semana Santa 2014, que este año pronunciará el restaurador Juan José Minaya. Un resumen de la gala del Rey y Reina de la Belleza de La Serena que tuvo lugar el pasado fin de semana en Cabeza del Buey y algunos detalles sobre la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, centrado en el cigarrillo electrónico, completa nuestra edición de esta semana. Como ya conocéis quienes nos seguís a través de canal YouTube, el espacio CIR Plus Cabeza del Buey es un espacio abierto para la creatividad, la innovación y el reciclaje. Este proyecto tiene distintas fases. Durante el mes de marzo, el proyecto se ha encontrado en la fase de comunicación, manteniendo sus responsables distintas reuniones con instituciones, organismos y asociaciones. De las reuniones mantenidas, podemos destacar la que los responsables de CIR Plus Cabeza del Buey mantuvieron con el gerente de la Mancomunidad de Municipios y con el técnico del proyecto de la Diputación de Badajoz. Por su enfoque y contenido, el proyecto se ha reafirmado también en jornadas de muchísimo interés, como las celebradas recientemente en Badajoz y a la que asistieron la agente de desarrollo local y las concejalas de Industria y Comercio y Cultura y Juventud de nuestro municipio. Con anterioridad, ya se habían celebrado en Castuera las jornadas denominadas sobre oportunidades para el empleo verde en Extremadura, en las que estuvieron presentes también autoridades de Cabeza del Buey y la mayoría de los alumnos del ya finalizado taller de jardinería y viverismo impartido en la localidad durante 12 meses. Esta jornada se enmarca dentro del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, un proyecto llamado Futuro Sostenible que se está llevando a cabo en los territorios de Madrid, Extremadura y Asturias. El alcalde José Antonio Fernández Mora y la concejala de Agricultura y Ganadería Sonia Paule asistieron a la clausura de las jornadas de COVAP, presididas por el ministro Miguel Arias Canete. El responsable del gobierno español en Agricultura clausuraba el pasado miércoles estas jornadas técnicas
y los socios de COVAP recibían de primerísima mano información sobre asuntos de tanta importancia para el sector como la política agraria comunitaria o las recientes normas sobre la cadena alimentaria, la integración cooperativa o la calidad del cerdo ibérico. En la clausura, el presidente de COVAP destacaba la visión y el esfuerzo de los socios de su cooperativa y trabajadores que ha permitido avanzar en la cadena de valor mediante la transformación y comercialización de sus producciones. La internacionalización y la innovación en la industria agroalimentaria ha sido el tema central de la 21ª edición de estas jornadas de la Cooperativa del Valle de los Pedroches, que se ha celebrado en el recinto ferial de Pozoblanco. Como en otras ediciones, COVAP ha contado con la participación de prestigiosos expertos, entre ellos Cristina Garmendía, exministra de Ciencia e Innovación, y José Manuel Rodríguez Bordallo, consejero y asesor de Agrosevilla. Ella ya quiere saber quién es su madre y entonces pues era muy difícil porque el derecho de la madre a guardar su anonimato prevalece sobre el que ella tenía como hija a saber quién es la madre. No sé si me explico. Si la madre no renunciaba a ese derecho de su anonimato, la hija no podía saber su nombre. Entonces ella iba a Diputación, que era que llevaba el tutelar de menores, donde está, pues mira, es que no te lo puedo dar porque esto está prohibido. ¿Y qué tengo que hacer? Pues no lo sé. La mujer de un panadero, familia de un obrero, los abogados siempre han sido, por lo general, algo inalcanzable para la gente con un poder adquisitivo bajo medio, pero ella consigue, por los medios que se explican en el libro, consigue una orden judicial y va a la Diputación, y cuando ya están hartas de decirle que no te puedo dar el libro de las parturientas, que es como se llama el registro de madres solteras en Puerta Nueva, que es el hospicio. Entonces se llamará registro de madres solas o de madres solteras, pero allí le decían el libro de las parturientas. Y cuando ya se lo dice, que no vengas otra vez, que no te puedo dar el libro de las parturientas, le pone la orden judicial encima del mostrador y le dice, ahora sí quiero saber el nombre de mi madre. Esa historia, ella quería que otras personas que estaban en las mismas circunstancias vieran el mecanismo por el cual ella había conseguido el nombre de su madre. Organizadas por el Centro de Aprosuba 11 de Cabeza del Buey, el pasado 30 de marzo se desarrollaron en el Centro Cultural las segundas jornadas de familias, con la finalidad de responder a la necesidad y al derecho que tienen las familias de personas con discapacidad intelectual de estar informadas, de recibir asesoramiento y orientación, con el fin de posibilitar su acceso a los recursos existentes para así contribuir a mejorar la calidad de vida familiar. Las jornadas se iniciaron a las 10 de la mañana con la recepción y entrega de la documentación. El acto inaugural estuvo a cargo del alcalde de Cabeza del Buey, José Antonio Fernández Mora, y del presidente de Aprosuba 11, Marcelino Sánchez Sereno. Posteriormente hubo una ponencia sobre la misión del centro capudobense a cargo de la directora gerente del mismo, Silvia Cortés. Tras el desayuno tuvieron lugar dos mesas de exposición, una denominada Cómo trabajar la autodeterminación desde la asociación y la segunda Cómo trabajar la autodeterminación desde la familia. Las jornadas finalizaron con una mesa de experiencias denominada Conociendo Derechos. Sobre las 14 horas fue la clausura de los actos. Bienvenido a estas jornadas que organiza la familia, la gran familia de Aprosuba 11, aquí en Cabeza del Buey y seguramente en otros municipios como Villanueva. Agradecer la invitación personal a esta alcaldía, al Ayuntamiento de Cabeza del Buey, a Aprosuba 11, como así también sucedió la pasada edición, la primera jornada de familia que se celebró en el 2012, creo que en octubre del 2012, con lo cual me alegra que esta gran familia que sois todos vosotros pues iniciéis ese camino de solventar los temas económicos que esa asociación en su momento tenía y que bueno, desde este ayuntamiento, desde esta alcaldía personalmente, pues estaremos a vuestra plena disposición para ayudaros dentro de lo que humildemente un ayuntamiento como es Cabeza del Buey pues
puede hacer con todos vosotros, ¿no? Agradecer la labor que hace también la directora gestora de Aprosuba 11, a Silvia. Conozco su capacidad de gestionar lo que es una gran familia que sois todos vosotros, ¿no? Y yo, sin más, daros de nuevo las gracias, felicitar por estas segundas jornadas, que yo creo que poner en valor lo que es una gran familia, el respeto, la tolerancia y que tengáis unas jornadas muy felices, nada más. Porque en el fondo aquí lo importante es que el concepto de lo que representan estas jornadas de familia, esto es un grupo sabéis que somos una asociación de familia en la que el mando debe tenerlo la familia y que somos un movimiento familiar en el cual siempre tenemos que tener claro que somos nosotros los que tenemos que tener un poco la dirección de lo que es la asociación. Para ello nos apoyamos en una serie de personas como son todos los trabajadores, etcétera, etcétera, los medios que podemos externos, ayuntamientos, en fin, todo lo que en teoría podemos utilizar, pero que tengamos muy claro que la familia tiene un grado de importancia enorme en todo lo que es el movimiento este. Hoy es un día expresamente dedicado a lo que son los autogestores, en ciertos aspectos los autogestores ya sabéis todo lo que es. Aquí hay un grupo bastante amplio, están representados ahí la mayoría, aunque quedan todavía algunos, en la cual ellos están intentando realizarse y adquirir y ponerse al día en lo que son todos los derechos como cualquiera de nosotros. Lo interesante es que vosotros comprobéis de primera mano que la familia, cuando empiezan a formarse en autodeterminación y en derecho, y empiezan a dar un poquito más de confianza y a dar apoyo a sus hijos para la toma de decisiones, pues que eso tiene resultados positivos en las personas, ¿no? ¿Cuál es la satisfacción después de haber finalizado unas jornadas con tanto trabajo previo? Bueno, pues todos los miembros del equipo que hemos aportado nuestro granito de arena en la realización de esta jornada, nos sentimos muy orgullosos por la gran acogida que han tenido las jornadas y porque los objetivos propuestos los hemos conseguido y las jornadas han superado nuestras expectativas. Sin duda alguna, estas jornadas implican la presencia de la familia en este acto en concreto. ¿Cuál ha sido su participación y satisfacción? Bueno, pues a nivel general, personalmente pienso que podían haber asistido más familias, porque Aprosuba pues cuenta con un número bastante amplio de familias, pero bueno, soy consciente que muchos de ellos no pudieron asistir por problemas de salud, por responsabilidades laborales, familiares, y nos llamaron y nos explicaron su indisponibilidad. En relación a las familias asistentes que participaron en la jornada, pues decir que día a día nos demuestran su compromiso con la asociación, nos demuestran que son un pilar fundamental y la verdad la satisfacción fue muy buena, nos dieron mensajes de ánimo, de apoyo, felicitaciones y eso nos da más fuerza para seguir trabajando por la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familias. ¿Las mesas de debate fueron dinámicas e interactivas? Sí, lo quisimos enfocar así porque en todo momento los protagonistas en las mesas fueron miembros del grupo de autogestores. Entonces, bueno, pues el tema de la autodeterminación lo enfocamos desde dos perspectivas. Por un lado quisimos contar cómo se trabaja la autodeterminación desde la asociación, en el que los encargados de contar esto a la familia fueron miembros del grupo de autogestores. Y por otro lado, cómo trabajar la autodeterminación desde las familias, que bueno, le propusimos a las familias que se habían formado previamente en autodeterminación, que contaran al resto de familiares los cambios que ha habido en su vida a través de la formación realizada, y estuvieron dispuestas desde un principio. Utilizamos muchos vídeos, pues eso, contando experiencias personales, y a la gente le gustó bastante. Y ya por último, Alexandra, ¿cuáles han sido las impresiones que os han transmitido los usuarios del centro? Bueno, pues tras finalizar la jornada, sus caras lo decían todos, se sintieron súper realizados y orgullosos
de haber tenido la oportunidad de contarle a las familias temas que trabajan a diario y bueno, y sus intervenciones estuvieron fabulosas. También me gustaría decir que el objetivo más claro que nos propusimos fue dar una idea, que la gente se quedara con una idea clara de que las personas con discapacidad pues deben tener las mismas oportunidades, vivir las mismas situaciones y experiencias que el resto de personas y disfrutar de los mismos derechos, y todos los asistentes se fueron con esa idea bastante clara. Luego también agradecer a toda la gente que estuvo allí y que sus mensajes de ánimo, a toda la gente que nos ha dado la enhorabuena, que eso hace pues que tengamos más fuerza para seguir trabajando por la calidad de vida de las personas con discapacidad y por la calidad de vida de sus familias. Esta semana traemos a Canal YouTube la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, centrando nuestra atención en la regulación del cigarrillo electrónico. Uno de los aspectos más controvertidos, regulado también en disposición adicional mediante la reforma de la Ley 28/2005 del 26 de diciembre sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, es la regulación del cigarrillo electrónico. Vamos a conocer detalles de esta reforma, empezando por su prohibición expresa de su venta a menores de 18 años y la prohibición de su uso en los siguientes lugares: centros y dependencias de las administraciones públicas y entidades de derecho público, centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como espacios al aire libre o cubiertos comprendidos en estos recintos, centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de los centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios y aceras circundantes. En los medios de transporte público, urbano e interurbano, medios de transporte ferroviario y marítimo, así como en aeronaves de compañías españolas o vuelos compartidos con compañías extranjeras. También en los recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamiento destinados específicamente para el juego y el esparcimiento de menores. Hoy desde la redacción destacamos algunas noticias en breve. Tal es el caso de la nota que nos llegaba desde la Escuela Infantil La Rosaleda para informarnos de que está abierto el plazo desde el día 10 de abril y hasta el día 30 de este mismo mes para hacer la matrícula del curso 2014-2015. Las edades de los alumnos están comprendidas entre los 0 y los 3 años. Hablamos también hoy de flamenco, porque la Mancomunidad de La Serena nos enviaba hace unos días el cartel de la 17ª edición del concurso de cante flamenco que se va a celebrar el día 25 de abril en Monterrubio de La Serena. Aquellos que estéis interesados en participar en este concurso de cante flamenco tenéis hasta el día 24 de abril para inscribiros. Lo podéis hacer en la misma Mancomunidad. Su sede, ya lo sabéis, Plaza de España de Castuera. Y tenemos un concierto de música sacra con motivo de la Semana Santa. Estamos hablando de Semana Santa en estas últimas semanas y queremos que recordéis ese concierto de música sacra que va a tener lugar el domingo 13 en la parroquia Nuestra Señora de Armentera. Un concierto que va a contar con la participación de dos corales, la coral de Fuente del Maestre y la coral de Navalvillar de Pela. Y más información que nos ha llegado de la Semana Santa a la redacción. 2 horas, como viene siendo habitual en años anteriores, prolonga la Junta de Extremadura los horarios autorizados para permanecer abiertos los establecimientos públicos con motivo de la Semana de Pasión. Unos horarios que son ya tradicionales para los establecimientos de interés cultural y turístico en muchas localidades de nuestra comunidad autónoma. Esto supone pues una mayor afluencia de vecinos y visitantes a nuestros pueblos y ciudades.
Siguiendo con nuestro espacio de noticias breves, hablamos del Instituto de Enseñanza Secundaria Muñoz Torrero, que dentro de su semana cultural ha celebrado un recital poético de Miguel Hernández, un acto desarrollado en el Centro Cultural y en donde los alumnos presentaban música, teatro o poesía. Las imágenes grabadas el 2 de abril por nuestro compañero Emilio Manuel Pérez se las ofrecemos en nuestro próximo informativo. Y la próxima semana informativa la empezamos con una sesión extraordinaria en el Ayuntamiento, una sesión extraordinaria que consta de 6 puntos en el orden del día y que va a tener lugar el lunes a las 12 en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. Y para cerrar el espacio de noticias breves, les anunciamos que vamos a subir en los próximos días un resumen de lo que fue la gala de Rey y Reina de la Serena Siberia 2014 en Cabeza del Buey. El pasado fin de semana, Cabeza del Buey acogió la gala Rey y Reina de la Serena Siberia 2014, en la que participaron 38 jóvenes de diferentes puntos de España. Los participantes fueron recibidos en la noche del viernes por los organizadores y convivieron durante 2 días, visitando diferentes lugares de la población, entre ellos el antiguo Hospital de Santa Elena o el Centro de Interpretación Rupestre. Los jóvenes se alojaron en el albergue municipal y disfrutaron de la noche caputbovense, conociendo destacados establecimientos de ocio y diversión. El sábado, día de la gala, se dieron cita con varias horas de antelación en el Centro Cultural, donde la organización había previsto una pasarela para que el público asistente tuviese una óptima visión del desfile que protagonizarían los aspirantes a Rey y Reina de la Serena Siberia 2014. Un éxito en organización y un fin de semana muy especial, el vivido por primera vez en una población que no había tenido nunca la oportunidad de acoger un evento de estas características. Realizado el desfile, el jurado determinó que el título de Rey de la Belleza de la Serena Siberia recayera en Samuel García Rodríguez y el de Reina en Irene González del Viejo. Destacar que entre los participantes desfilaron 2 chicos y 4 chicas de Cabeza del Buey. Pero las noticias relacionadas con la belleza en nuestra tierra no acaban aquí, ya que en la gala celebrada para la elección de la pareja que va a representar a nuestra región en el próximo certamen de Miss y Mr. World España, que va a tener lugar próximamente en las Islas Canarias, y tras una dura competición entre 15 candidatos, la caputboense Irene Alfageme, de 20 años, Miss Canaria 2013 y Miss Llerena, ha sido elegida para ostentar el título oficial de Guapa de Extremadura durante el próximo año. Para entender qué es la alergia, la podemos definir como una reacción exagerada del organismo que reconoce como extraña y dañina una sustancia que es inofensiva para la mayoría de las personas y que se denomina alérgeno. Esto provoca en el individuo una reacción que desencadena una serie de síntomas característicos, lo que se conoce como reacción alérgica. Las alergias en España aumentan cada año en un 2%. Hay cerca de 10 millones de personas que sufren de enfermedades alérgicas en España. Se estima que en el año 2050 la mitad de la población española padecerá algún tipo de alergia. Nos hemos acercado hasta el centro de salud para preguntarle a su coordinador, Antonio del Rey, sobre este tipo de reacción que ocurre en primavera. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Qué elementos producen más alergias en primavera? Vale. Bueno, de entrada es bueno recordar que la primavera tiene una característica especial, que es la intensa floración que se produce durante este periodo. Se liberan al medio ambiente una gran cantidad de pólenes y encima en un corto periodo de tiempo que cuando entran en contacto con nuestro organismo suelen aparecer las reacciones inmunológicas, que son las alergias. En nuestra zona, las más frecuentes son las alergias o las reacciones de hipersensibilidad a las gramíneas y al olivo. Eso, las páginas de meteorología del Instituto Nacional de Meteorología Nacional
diariamente se van exponiendo los volúmenes de cantidad de cada planta que está liberando al medio ambiente. Se puede ver a diario. Entonces, ¿qué circunstancias se tienen que dar para producir más alergias? Normalmente, para ser alérgico de una sustancia tienes que tener cierta predisposición genética, que es así, y también que hayas estado en contacto con esa sustancia determinada en un número determinado de veces. O sea, que porque estés en contacto con ella una vez solo, no produce alergia. Las alergias aparecen cuando ya estamos en contacto con ese tipo de pólenes, de alimentos, de ácaros, de sustancias, cuando estamos en contacto con ellos durante un tiempo determinado de veces, normalmente. ¿Y qué síntomas suelen tener estas personas afectadas? Pues los síntomas alérgicos pueden ser a nivel de la nariz o de los ojos o a nivel bronquial o a nivel de la piel. A nivel de la nariz, que son las rinitis alérgicas, lo más característico es el prurito nasal, el picor en la nariz, los estornudos, el respirar peor, y a nivel de los ojos, también el picor a nivel de los ojos, que es muy característico cuando hay un picor así que no lo relacionas porque estés muy constipado ni tengas ninguna infección en el ojo, es muy característico de las conjuntivitis alérgicas, el escozor en los ojos y el que se pone colorado los ojos. Y luego a nivel bronquial, a nivel de los bronquios, que es lo que conocemos como asma, pues los característicos son los pitidos, el pito en el pecho, que sobre todo aparece cuando expiras, cuando echas aire. También las toses nocturnas, que no relacionas con un catarro, con unas secreciones así llamativas, toses secas, persistentes por la noche, y también pues cierta fatiga en el paciente que está empezando a tener esos síntomas. Lo curioso es que además también suelen aparecer preferentemente por la noche. ¿Qué procedimiento tienen que seguir estas personas que creen ser alérgicos? Pues cuando tienes los primeros síntomas, lo mejor es venir al médico de atención primaria, porque las alergias algunas veces, la hipersensibilidad puede ser mucho más grave de lo que aparentemente nos parece, ¿no? Y a lo mejor si entras en contacto con esa sustancia una vez, no pasa nada, pero si en un mismo día estás entrando en contacto 2 o 3 veces seguidas o en un poco corto periodo de tiempo, la reacción puede ser grave. Entonces, lo mejor venir a atención primaria. Normalmente se hace una analítica. Si sospecha que puede ir relacionado con la alergia, pues normalmente derivación al alergólogo para que le haga unas pruebas cutáneas de los productos más característicos en los que se puede sospechar que puede haber algún tipo de reacción alérgica. Debe de haber muchos tipos de tratamientos, pero ¿cuál es el más utilizado en estos casos? Bueno, pues está el tratamiento médico y el tratamiento ambiental, ¿no? El tratamiento médico son los antihistamínicos, son unos medicamentos que actúan directamente sobre la reacción, que prácticamente lo tomará todo el que sea alérgico, que son unas pastillitas. Previenen más que curan, por lo que es conveniente empezar a tomarlas antes de que empiece el periodo álgido de la primavera, lo que es, diríamos, ya, ¿no? Cuando ves que empieza ya a florecer el campo, ¿no? Luego existen, a nivel de nariz y a nivel de ojo, existen corticoides locales, y a nivel de ojo, pues colirios antialérgicos, que suelen ir bastante bien. Y a nivel bronquial, lo que es el síntoma asmático, ya utilizamos broncodilatadores, porque lo que se produce es una inflamación de unos conductos que son los bronquios que se cierran por el proceso inflamatorio. Entonces nosotros lo que utilizamos son antiinflamatorios para que reduzca la inflamación, el espacio se abra y entre mucho mejor el aire y oxigene mucho mejor. Son los broncodilatadores, que la mayoría son conocidos por spray, difusores secos de polvo seco, y luego también tenemos los corticoides, que también van en inhalador, o ya como casos más extremos los utilizamos por vía oral. Nuestra localidad se encuentra en un ámbito rural. ¿Hay muchos alérgicos aquí en la localidad? Lógicamente, por las características especiales de la zona, en concreto por lo que estamos rodeados, que hay mucho olivar,
Por eso la reacción al olivo es más frecuente aquí, porque al estar en contacto tantas veces con una sustancia, como he dicho antes, es más fácil llegar un momento a tener reacción hacia ella. Lo que sí había olvidado antes de comentar es que la persona diabética, en el momento en que ya entramos en la fase de primaveral, es muy importante pues el intentar no salir al campo, el intentar, si viaja, ir con las ventanillas cerradas, dormir por la noche con las ventanas cerradas, y si tiene que salir dentro del pueblo, que también hay zonas con bastante jardinería, pues intentar ponerse alguna mascarilla para evitar que el polen penetre y las reacciones sean mucho más intensas. Entonces aquí es más frecuente por la cantidad de plantas que tenemos alrededor nuestro y porque también la vida se hace un poquito más al aire libre. ¿Es cierto que la incidencia de las alergias está aumentando? Pasa como con todo, quizás sea que se diagnostica más. También igual hay productos que estamos echando a la naturaleza que están alterando un poco el ecosistema y quizás a lo mejor nuestro organismo está haciendo también una falta de defensa inicial que no es tan efectiva como hubiera sido cuando la naturaleza está un poco más limpia, ¿no? Bueno, Antonio, y para finalizar, ¿es cierto también que existe la astenia primaveral? ¿O es un bulo? ¿O es un bulo? Bueno, la astenia es una sensación de debilidad física, psíquica, de cansancio generalizado, de una falta de vitalidad que lógicamente afecta a la actividad diaria de la persona que lo padece, ¿no? No está relacionada con ningún ejercicio concreto, intenso de ese día, para relacionarlo por el hecho de por qué estás tan cansado, ¿no? Y aparece en cualquier momento del día sin hacer una actividad que sea excesivamente fuerte, ¿no? La causa no se conoce, pero se sospecha que pueda ir relacionada con el cambio climatológico y la adaptación de nuestro organismo a la nueva situación, ¿no? Porque ahora empezamos, los días son más largos, hay muchas más horas de sol y también tenemos los cambios de horario, ¿no? Entonces todo eso, el cuerpo necesita adaptarse a ello, ¿no? ¿Qué debemos de hacer para, bueno, mejor primero decirte un poco así los síntomas más frecuentes, ¿no? El cansancio que te he dicho, la fatiga mental, el dolor de cabeza, hay gente que tiene como palpitaciones, como si tuviera un poco de taquicardia, trastornos en el sueño, trastornos de humor, estás muy contento y de pronto te pones muy triste, hay como una distimia, como un cambio de humor. Y el tratamiento no es ni más ni menos que hacer unos hábitos de vida saludables durante la época esta primaveral, que es cuando aparece esta astenia concreta. Se diferencia también de la astenia patológica, la que se produce como consecuencia de alguna enfermedad a nivel cardíaco o a nivel bronquial, porque no va relacionada, como he dicho antes, con el ejercicio, y que cuando pasa la primavera, normalmente sola o a medida que tú te vas adaptando a la nueva situación, normalmente los síntomas suelen desaparecer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar mejorar un poco los hábitos de vida que estamos haciendo, procurar hacer unos horarios en la comida, en el sueño, que no varíen mucho de como los estábamos haciendo anteriormente, al cambio de horario y a los días de más claridad y tal. Y luego, lo más importante quizás, compensar un poco esa astenia con el ejercicio, un poquito más de ejercicio, para compensar un poco la parte tanto física como psíquica del organismo. La Junta de Cofradías Capudoense organiza este sábado 5 de abril la concentración de bandas de Semana Santa 2014, en colaboración con la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento. Una edición más de este certamen que dará comienzo a las 6 de la tarde con un pasacalles que va a partir de la Plaza de la Fuente y finalizará en el Centro Cultural, donde posteriormente tendrá lugar un concierto de cada una de las agrupaciones participantes. 3 bandas y agrupaciones de música semana santera: Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús, Cristo de la Caridad y María Santísima en su Soledad, de Hinojosa del Duque; Banda de Tambores y Cornetas del Santísimo Cristo del Humilladero de Cáceres;
y la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno de Cabeza del Buey. Esta es una muestra de música semanasantera que ya se ha consolidado y proyectado como un certamen a nivel regional y se ha dado a conocer en otras comunidades como Andalucía o Castilla-La Mancha. Prueba de ello es la participación de bandas de otras provincias. Este domingo 6 de abril tiene lugar en la parroquia Nuestra Señora de Armentera, a la finalización de la misa, la pronunciación del pregón de Semana Santa, que en 2014 estará a cargo del restaurador Juan José Minaya, designado por la Junta de Cofradías. Este extremenio, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad en Restauración de Bienes Culturales, estudios avanzados de tercer ciclo, ha realizado distintos trabajos de conservación y restauración en varios museos de la región. Desde el año 2002 trabaja como profesional en la conservación y restauración de bienes culturales en la Baja Extremadura, realizando su labor en esculturas, pinturas al óleo y retablos. En Cabeza del Buey destacan sus trabajos en la capilla de Santa Elena, capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, imagen de la Virgen de Belén o las pinturas de la sacristía. Su taller siempre está repleto de imágenes religiosas para restaurar, cuadros y objetos de gran valor. Realiza su labor siempre con mimo y pasión, sin olvidar que siempre conlleva una gran responsabilidad. Tras el pregón pronunciado por el escultor, tendrá lugar la presentación de la revista de la Semana Santa 2014 y a continuación dará comienzo el concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música de Cabeza del Buey y la Banda de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Septenario de la Virgen de los Dolores, del 5 al 11 de abril a las 8 de la tarde, el viernes 11. A continuación, procesión. Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno, el 12 de abril a las 7:30. Traslado de la Virgen a la parroquia, el quinario hasta el día 16 de abril a las 8 de la tarde. Domingo de Ramos, día 13 de abril, a las 11:30, bendición de palmas y procesión de la burriquilla. A continuación, la Eucaristía. Lunes Santo, 14 de abril, a las 8:30, celebración penitencial. Jueves Santos, 17 de abril, Santa Misa de la Última Cena a las 6 de la tarde en las Concepcionistas, a las 7 en la parroquia, a las 8 procesión de Jesús en la oración del huerto y Jesús amarrado a la columna. A las 23 horas, el día de Jueves Santo, llamada de hermanos, y a las 24, sermón de pasión y después procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Viernes Santo, 18 de abril, celebración de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde en las Concepcionistas y a las 7 en la parroquia. A las 8 de la tarde, procesión del Cristo del Perdón, Santo Entierro y Viernes de Dolores. Sábado Santo, 19 de abril, Santa Vigilia Pascual a las 21:30 horas en las Concepcionistas, a las 23 en la parroquia. Domingo de Resurrección, 20 de abril, a las 10 de la mañana, Santa Misa en Concepcionistas, a las 11 en el asilo y a las 12 en la parroquia. A continuación, procesión de Jesús resucitado y a las 8 de la tarde, Santa Misa en la parroquia. El pasado 2 de abril se celebró el Día Mundial sobre la Concienciación del Autismo. El autismo aún es para muchos un gran desconocido repleto de falsas creencias y lugares oscuros para gran parte de la población, pese a que es uno de los trastornos más frecuentes. Desde diferentes organizaciones hacen explícito el deseo de concienciación y que este día no tiene por único objetivo generar comprensión, sino que es una llamada a la acción. Para ello nos hemos desplazado a Prosuba 11 para que los profesionales que la integran nos aclaren algunos de los aspectos más importantes sobre este trastorno. Bueno, soy Ana, soy psicóloga, trabajo aquí en Prosuba y yo llevo los servicios de centro ocupacional y de centro de día en la asociación.
Soy Pilar y trabajo en 2 servicios de Aprosuba 11. Por un lado trabajo en atención temprana, donde soy estimuladora, y por otro lado trabajo también en el servicio de habilitación funcional, donde ejerzo las funciones de psicóloga. Hola, soy Kini, soy psicóloga en el centro educativo y en residencia, y también soy responsable de calidad. Soy María Llorens, soy logopeda, trabajo en diferentes servicios de nuestra asociación, en atención temprana, en habilitación funcional, en centro de día y en residencia, con personas que presentan dificultades de expresión y de comunicación. Como asociación, ¿qué significa para vosotros la premisa "El Día Mundial del Autismo es una llamada a la acción"? Bueno, pues mira, para nosotros lo importante no es solo que se comprenda y se dé a conocer este trastorno, sino que también hay que actuar, y hay que actuar pues para mejorar a la hora de ofrecer apoyos y dar apoyo a programas de educación, de oportunidad de empleo y todas aquellas medidas que estén enfocadas o que ayuden a conseguir nuestro ideal común, que es el de un mundo de inclusión y de mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas con discapacidad intelectual y con trastorno generalizado del desarrollo, que es en este caso las personas con autismo. Existe una sobreinformación en Internet sobre los signos que presenta el autismo, pero esto perjudica a quien accede a ella. ¿Nos podéis hablar de esos falsos mitos que rodean al trastorno autista? Sí que es cierto que tanto Internet como el cine siempre se han encargado de prolongar en el tiempo y de hacer ver esos mitos que siempre rodean al trastorno espectro autista. El autismo no es sinónimo de personas que no tienen sentimientos, de personas planas. Todo lo contrario, ellos sienten, ellos lloran, ellos ríen, ellos se enfadan, sienten celos. Sí que es verdad que hay veces que tienen dificultades para canalizar las emociones, pero eso no quiere decir que con los apoyos necesarios no puedan transmitirlas y hacerlas ver. También se ha considerado siempre a los autistas, y lo podemos ver en el cine, como genios. Las personas con autismo son personas que su rango de CI puede variar de una persona a otra como en cualquiera de nosotros. Entonces hay personas que tienen habilidades para las matemáticas y hay personas que no las tienen. O sea, no solo por el hecho de tener autismo tienes que ser un genio. Además se considera, esos mitos también hablan de la persona con autismo como una persona aislada en su mundo, y sí que es cierto que lo que necesitan son apoyos para poder conectar con los sentimientos y conectar con las personas que lo rodean, pero que con esos apoyos sí que es verdad que ellos se preocupan y son capaces de transmitir y de comunicarse con el resto del mundo sin ningún tipo de problema. Autismo no es sinónimo de discapacidad intelectual. Hay personas que tienen autismo y tienen discapacidad intelectual y otras que no lo tienen. Y tampoco es signo de segregación. Es decir, una persona con autismo no tiene por qué estar relegado a vivir en un centro. Al contrario, la tendencia siempre ahora que para mejorar su calidad de vida lo importante es la inclusión social, y eso va a mejorar mucho su vida y va a propiciar mucho más el desarrollo en todas las facetas de su vida. Nos comentaba en una entrevista previa que existen errores en el diagnóstico diferencial con el trastorno específico del lenguaje en edades tempranas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues sí es verdad que es cierto que existe una conexión entre el autismo y otro diagnóstico que es el trastorno específico del lenguaje. Esto se debe principalmente a la problemática que tienen en el desarrollo y en el manejo del lenguaje. En ambos casos utilizan unas vocalizaciones y unas habilidades pragmáticas muy similares. Por esto ocurre que en edades tempranas pues haya muchas confusiones a la hora de dar un diagnóstico. Bueno, no obstante, existen estudios que dan una diferenciación entre ambos diagnósticos. Se basan principalmente
en la contextualización del lenguaje, en que las personas con autismo tienen unas dificultades a la hora de contextualizar ese lenguaje, y eso es debido a la falta que tienen en algunos aspectos, como es en la teoría de la mente. Esto es una habilidad que tenemos todas las personas para comprender y predecir el comportamiento de otro, pues cuáles son sus intenciones, cuáles son sus emociones, cuáles son sus creencias, sus intereses. Y luego hay otros aspectos que también los diferencian, y es en que en el caso de las personas autistas utilizan muy pocas vocalizaciones para expresar intencionalidad, intenciones. Y también tienen una mayor debilidad en lo que son habilidades comunicativas sociales, habilidades comunicativas afectivas y simbólicas. Y esa es la diferencia que hay entre estos dos trastornos. Sin duda alguna, la importancia de la atención y estimulación temprana son aspectos determinantes en el desarrollo, ¿no es así? El servicio de atención temprana es el primer recurso donde los niños con autismo pues, podrían acudir dentro de la comunidad autónoma de Extremadura. La atención temprana está destinada para niños de 0 a 6 años y la función fundamental es la prevención de la discapacidad. Entonces, cuando los niños llegan a atención temprana, tanto con autismo como cualquier tipo de dificultad, lo que se plantea es un programa de atención precoz en el que se intenta desarrollar las capacidades, desarrollar al máximo el potencial de las capacidades que tenga el niño, tanto a nivel personal como a nivel social. Y además se llevan a cabo pues, las orientaciones familiares correspondientes. Una cosa que quiero mencionar es que en el caso del autismo existe una dificultad añadida en el diagnóstico, porque generalmente no pueden ser diagnosticados o no deben ser diagnosticados durante el primer año, porque, como ha explicado María, se puede confundir con otro tipo de trastornos como el trastorno expresivo del lenguaje. Aunque también hay que mencionar que los síntomas del autismo aparecen antes de los 3 años de edad. FEAPS reclama la educación inclusiva. Este es el titular con el que la Federación enmarca el Día Mundial del Autismo. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Bien, pues no podía ser menos que FEAPS reclamara el derecho de la inclusión educativa, como toda la inclusión, porque entre la visión que tenemos todas las asociaciones que estamos en FEAPS, se especifica que debemos promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual como ciudadanos de pleno derecho. Entonces, es obvio que tenemos que reclamar el derecho a una educación igual para todos y en las mismas condiciones. Eso ya también está recogido en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Bien, entonces se promueve la inclusión educativa, pero efectivamente no a cualquier precio. Queremos un entorno inclusivo para todas las personas con discapacidad y sin discapacidad, pero sabéis que eso requiere una serie de mecanismos para poderlos llevar a cabo de una manera eficaz. Tenemos que realizar ajustes y facilitar medidas de apoyo personalizadas y en ese sentido se debe de informar a todos los profesionales, eso estaréis conmigo. No solo en teoría sobre discapacidad, sino en concienciación de que esto tiene que seguir para adelante, así. Y en general tenemos que seguir luchando para que, en coherencia con este modelo inclusivo, a nivel tanto de políticas educativas como de pautas de actuación, estrategias, vayamos para conseguir en un futuro esta idea que tenemos y este sueño que tenemos todo el mundo de inclusión real en la sociedad y en la educación. Centrándonos más en cómo se presenta el trastorno, ¿cuáles son las señales de alarma que nos indican de que algo está ocurriendo?
Pues dentro de las señales de alarma que podemos mencionar en los trastornos autistas, alrededor de los 18, los 36 meses podemos ver dificultades, que los niños ya manifiestan dificultades tanto a nivel social, a nivel emocional, a nivel de cognición o incluso a nivel de comunicación. A nivel social, por ejemplo, encontramos que son niños que tienen menos curiosidad por el entorno, les gustan las rutinas, las situaciones estructuradas, reaccionan ante la novedad generalmente con rabieta, y los juegos o bien no muestran interés por el juego, o los juegos que realizan suelen ser juegos repetitivos, suelen repetir una y otra vez el mismo tipo de juego, o incluso también las películas que ven, también las suelen ver una y otra vez. A nivel de comunicación, lo que nosotros llamamos intención comunicativa, estos niños no parecen manifestarla. Suelen ser niños que no miran a los ojos, no suelen tener también ese interés por el entorno, también lo manifiestan hacia las personas. Entonces no suelen ser niños que miren a los ojos, no miran a las personas, no suelen señalar, y cuando quieren algo lo suelen hacer llevándonos, pues, por ejemplo, de la mano. No inician las interacciones y no muestran mucho interés hacia los niños. Las interacciones suelen ser más hacia los adultos. A nivel afectivo suelen ser niños que a estas edades o bien no suelen llorar o el llanto es inmotivado, no tienen un motivo real por el cual están llorando. Las reacciones ante la separación de los padres suelen ser cambiantes, a veces pueden producir una rabieta o, por el contrario, no hacer ninguna muestra emocional ante la separación de los mismos. Dentro de las características del autismo, pues siempre se les ha englobado en que son niños, personas que tienen déficit en general a nivel social y a nivel comunicativo. Un aspecto muy importante que lo ha comentado María anteriormente es la dificultad de desarrollar la teoría de la mente, que sería la capacidad para comprender y predecir las conductas de los demás. Entonces esto pues se manifiesta, como acabo de mencionar, tanto a nivel emocional como a nivel comunicativo, a nivel afectivo, etcétera. Entiendo, después de lo que hemos hablado, que la intervención debe ser global, con un equipo multidisciplinar. Bueno, háblanos de estos profesionales. Los profesionales que trabajan en los servicios de atención temprana vienen estipulados, vienen regulados por el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura, que es la ley que rige este tipo de servicios. En el caso de APROSUBA 11 trabajamos un psicólogo, que en este caso sería yo, un fisioterapeuta, Miguel Ángel, y en el lenguaje se encargan 2 personas de la estimulación, una logopeda, María, y una maestra de audición y lenguaje, Eva. El entorno del niño autista tiene que estar de alguna forma controlado. ¿Por qué hablamos de rutinas, tanto a nivel familiar como en el centro? Bueno, pues tenemos que partir de la base de que no solo las personas con trastorno de autismo se benefician de la rutina, todos nos beneficiamos de rutina, todos nos beneficiamos de acostarnos a la misma hora, de levantarnos a la misma hora, y cuando esas rutinas las modificamos, las cambiamos, lo notamos, y tenemos el ejemplo de hace 4 días que nos han cambiado la hora y todavía nos estamos adaptando. Entonces, efectivamente, y como ha dicho Pilar antes, los niños con trastorno de autismo pues sí que necesitan tener su ambiente mucho más estructurado y marcados dentro de una rutina. Sí que es cierto que ellos también se benefician de lo que es la anticipación. En aquellas personas que tienen lenguaje se puede hacer de forma oral, pero en las etapas tempranas nos ayudamos mucho de lo que es de los pictogramas para hacer esa anticipación. Bueno saber que el niño sepa qué va a pasar a lo largo de su día, y eso lo hacemos a través de agendas, a través de pictogramas, para que en cada momento sepan lo que va a pasar. Cosa que también se beneficia a cualquier niño, pero ellos más por esa necesidad de tener estructurados su mundo. Sí que es cierto y que hay que puntualizar que esa rutina a lo largo del tiempo, y cuanto antes se empiece mejor, hay que flexibilizarla. Puede ser una rutina, pues a la hora de acostarse que hagamos el mismo proceso, a la hora de comer que hagamos el mismo proceso, que ese proceso les ayude a anticipar que después de ello viene la hora de la cena o después de ello viene la hora de la comida. Pero sí que es verdad que hay que intentar cuanto antes flexibilizarla, porque no vivimos en un mundo estructurado, el mundo es cambiante, el mundo es flexible y sus rutinas tienen que irse flexibilizando poco a poco, cuanto antes mejor, como digo, y siempre con la ayuda de un terapeuta.
Entonces, pueden surgir en su vida miles de cosas. Puede salir un día de viaje que tenga que ir al médico y ese día pues a lo mejor le cambia la hora de la comida, el sitio donde va a comer, los utensilios que utiliza, y esas mismas oportunidades que te da la vida son las que hay que aprovechar junto con un terapeuta que te diga cómo hacerlo para flexibilizar las rutinas del niño y para que no se produzcan alteraciones de conducta cuando eso suceda. ¿Qué consejo le darías a esos padres, a esos profesionales que se encuentran en un entorno con un niño con autismo o que tienen un hijo autista? Bien, en cuanto a los padres, voy a hacer una distinción. En principio, nosotros somos una asociación que también atendemos a padres, no solo a personas con discapacidad intelectual. Entonces, los padres, imaginaros cuando te vienen con un diagnóstico de ese calibre o cuando ya tienen previsiones de que su hijo pueda tener ese tipo de problemas, viene con un estado de shock que hay que tratar también. Entonces, ahí tenemos que intentar ayudarlos a superar ese estado y a empezar a funcionar cuanto antes con su hijo. En ese sentido, los consejos que damos sobre todo son que se comuniquen, la comunicación sobre todo entre la familia, que ellos hablen entre ellos de toda la información que tengan, sobre todo que erradiquen el mito ese de que ellos son culpables, que ellos sepan que es un desorden biológico que nos puede pasar a cualquiera, que no es por características de la madre ni mucho menos. Eso es importante. Luego también les animamos mucho a que busquen apoyo, no solo con nosotros los profesionales. Nosotros también como asociación contamos, por ejemplo, con el servicio del programa de Padre a Padre, en el cual los ponemos en contacto con otras familias que han tenido ese tipo de problemas y creo que les puede servir, en los primeros momentos les puede servir mucho, porque entre ellos se hablan mejor que cuando habla con un profesional que parece que te da como más miedo. Les tenemos que ayudar también a gestionar su tiempo. Tienen un niño con problemas, pero tienen otros hijos que hay que atender. Tienen a su marido o a su mujer que también la tienen que atender. Tienen un trabajo, tienen unas aficiones que no tienen que dejarlas. Y entonces intentamos que ellos gestionen bien ese tiempo. Para ello creemos que tienen que buscar redes de apoyo, tienen que tener todo lo que ofrece la sociedad, o sea, por ejemplo, los servicios de Respire, y lo tienen que... Al final, lo que tratamos es de que ellos se olviden cuanto antes de llorar ese niño perdido y empezar a trabajar por ese niño que le ha llegado, ¿sabes? Y entonces ahí ya empieza la labor más en el otro calibre, en la labor más educativa, de informarles de cuáles son las características, de informarles de cómo tienen que poner su ambiente en su casa, de cómo tienen que establecer sus rutinas, sus horarios, sus normas, de cómo no tienen que ponerle muchos estímulos a su alrededor, tienen que tener un ambiente un poquito austero, sin mucho ruido, todo ese tipo de cosas, del tiempo que se lo respeten a su hijo, si aprenden con más dificultad, pues que no pasa nada, o al revés, y que se metan, pero eso como casi todos los padres, en el plan educativo de su hijo desde el primer momento, que hagan caso a los profesionales con los que están y si tienen que hacer habilidades de autonomía que las hagan con los programas que les informan y sobre todo eso, programas de habilidades de contacto visual que les vienen muy bien o de todo tipo de habilidades que le manden en los colegios. Y eso en cuanto a la familia. En cuanto a los profesionales, los maestros son los que van a estar en el día a día con los chicos. Es cierto que los maestros siempre tienen que tener detrás un profesional especializado y debería tener a su familia, a la familia del chico y a su colegio en consonancia también. Entonces, pues los profesionales, yo creo que las labores lo hemos dicho entre todos aquí, ¿sabes? Tenemos que buscar la estrategia de apoyo en las diferentes áreas. Pues sabemos, por ejemplo, que las actividades grupales van a tener más dificultad, pues ya sabes que tienes que poner un apoyo. Sabes que en el recreo, que es una actividad muy desestructurada, tienes que tener un apoyo, que puede ser un chico, no tiene por qué ser un profesional. Sabes que tiene
que adecuarle, si ella mayor y tiene que coger apuntes, sabes que tiene la motricidad peor, pues le puede darle los apuntes o otro tipo de, o dejarlos que graben en vez de coger apuntes. No sé, facilitar la comprensión, sabes que ellos tienen problemas para procesar la información y la procesan mejor de manera visual, pues meterle muchas imágenes, además de palabras, las palabras que sean concretas, que no sean explicaciones muy largas. Toda esa historia, este tipo de historia, el profesional especializado se lo va a explicar a los profesores. Pero yo creo que el profesor, la principal tarea que va a tener va a ser propiciar actitudes de colaboración en sus compañeros, o sea, en todo el equipo docente y tanto en sus compañeros como en los propios alumnos. Creo que es la labor más gorda que tiene que realizar, y como la inclusión educativa que pretendemos sería más factible. Hasta aquí nuestro informativo, y recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, YouTube y la página municipal www.cabezadelbuey.es. Que pasen buena semana.